el término ideología de género voy a decirte algo muy chistoso, sale del Vaticano. Es de la Claro, primera ajá. organización que utiliza el término ideología de ¿Y la género. sorpresa? Porque te juro, Claro. no me hace, no me hace O sea, ninguna pero es que sorpresa uno que haya salido pensaría de que ahí. viene de algún lugar más formal. Claro, de- no, de alguna persona de derecha, Chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Mojigatas, capítulo 2 de la segunda temporada, es decir, el capítulo 12 o 13 o 14, no me acuerdo bien. Salud por eso. Salud, chicas, Salud de salud. la vagina. Salud, chicas, salud. Tenemos invitadas Estamos con una buena invitada. y te comportas así, Dakira. Tenemos una invitada maravillosa hoy, una invitada que ha salido en canales importantísimos como CNN, Tele Amazonas, Ecoavisa. ¿Dónde más ha salido, Noah? ¿Dónde más? Telesucesos. Telesucesos. 10 sobre 10. Oro Mar se bebe. El comercio, Oro Mar. Oro Mar TV. En todos los canales ha salido ya Nua, nuestra invitada. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nua. También apoyando, obvio, claro. Público en vivo, sí, claro que sí. Está aquí el amor de Nua, que no les vamos a presentar todavía. Más tardecito les presentamos. También tenemos a Dakira y a Peter, ya saben, Dakira, que a los años que ha venido al podcast. Y la Peter, que también todo el mundo siempre está pendiente de que, ¿dónde está el Peter? ¿Dónde está el Peter? Que por favor regrese. Es el más conocido, el más cotizado. Pues No se lo ve, aquí no se lo ve. estoy. Está con toda La luz hoy me ha dado, no sé, algo diferente. Un toque una- especial. Ajá, una luz especial. frescura. Una frescura, claro que sí. Hoy Ahora estoy sí, brillando, bebés. Está brillando. Ahora sí, Nua, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias por venir a este podcast que ya te hemos estado esperando desde el 2019 en este podcast y se ha dado por fin la oportunidad. Bueno, primero, gracias por invitarme. Como te dije fuera de cámara, yo desde hace mucho tiempo les había visto y me gusta mucho su formato, me gusta mucho este espacio también para comunicar las cosas desde otra manera, porque también siento que a veces, al menos bueno, yo que hago activismo en derechos humanos, hay mucha solemnidad, hay muchas cosas que está bien, pero también hay espacios para relajarse, entonces me gusta eso, aplaudo y por fin me invitaste porque yo te juro que si dejabas pasar más tiempo, porque cada vez me cotizo más, entonces Claro, sí, ya, claro. ya no sé si es que alcance a venir acá así gratis. Exacto. Sí. Yo dije, de una vez tengo que aprovechar, ya que la vi en la tele, dije, no, ya se está haciendo más famosa de lo que ya es, entonces tengo que llamarle ahorita. Y bueno, no le llamé, le escribí por Instagram, porque no tenía el número, porque no me lo da todavía. No me O sea, bueno, ahí hablamos por Instagram. Chicas, ahora sí, hemos invitado a Noa porque Noa es maravillosa. Ella trabaja, sabe mucho de género, trabaja en... Cuéntanos un poquito de dónde trabajas, porque no me acuerdo ahorita, así que cuéntanos tú. Claro, ¿a qué te estás Proyectos dedicando de actualmente en derechos humanos, proyectos? activismo. Género, ¿no es cierto? Proyectos relacionados a derechos humanos de población trans. Sí, claro que sí. Vamos, Noa, cuéntanos un poquito. Bueno, primero, introductoriamente debo decir que soy socióloga, mencioné en ciencias políticas, trabajé algún tiempo en el servicio público, estoy cursando una maestría también en ciencias sociales y bueno, en relación a eso, trabajo mucho justamente en el ámbito social, en la ejecución de proyectos sociales. Mi especialidad es la transversalización del enfoque de género. Para quienes no lo sepan, el enfoque de género nos permite analizar o ver ciertos temas dentro de un campo, ¿no? Entonces, hay varios campos, a veces el de la movilidad, trabajé en grupos prioritarios, trabajé en el municipio, pero de todos estos campos mi objetivo ha sido principalmente transversalizar el enfoque de género, pensar en mujeres, hombres y personas de ¿A qué diversa se refiere condición, sexo y género. transversalizar? Transversalizar, ¿no es cierto? Transversalizar es llevar este dato, esta categoría, a la vida real y encontrar en dónde se cruzan, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces vamos a ver la realidad de género, la realidad de los migrantes, ¿no? Entonces estamos viendo la realidad de los migrantes, pero ahí podemos transversalizar el tema del género. ¿Y qué implica eso? Saber qué pasa con las migrantes mujeres en relación a los migrantes hombres, qué diferencias hay, qué obstáculos diferentes afrontan, qué diferencias hay dentro de los migrantes LGBT, por ejemplo. Y eso es algo que la gente a veces se olvida cuando habla de género. Piensan que el género es solo hablar de mujeres, pero es hablar, como dije hace rato, de mujeres, hombres y personas de diversa configuración sexogenérica. Y las personas LGBT estamos ahí y es por eso que cada vez más el enfoque de género se aplica en proyectos no solamente de mujeres, sino también pensando dentro de ese grupo de mujeres o de personas, encontrar las personas LGBT, encontrar las mujeres vulnerables y atenderlas. Entonces ese es un poco mi trabajo.
es grato para mí poder trabajar con algo que siento que representa mis ideales en el sentido de que quiero realmente dar un aporte de alguna manera y qué mejor manera de trabajar en eso y eso es más o menos como lo que te podría decir de mi ¿Qué es trabajo. lo que te llevó a hacer lo que haces el día de hoy? Entiendo que te gusta como aportar a la sociedad. ¿En qué momento tú dijiste esto es a lo que me quiero dedicar y específicamente tal vez dentro del género, por qué escogiste eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó a hacer lo que hoy haces? Bueno, yo creo que eh, como todas en algún punto estaba buscando como un sentido de mi vida. O sea, todos llegamos a ese punto, ¿qué nos vamos a dedicar a Claro, vivir? complejo, ajá. Sí, y para mí importante, sí es importante obviamente reproducir mi vida, ganar, comer. Y creo Sí, que para ajá. todos es importante, pero también era encontrar algo en lo que pueda manejar ciertas expectativas mías, o sea, algo que no quiero decir que sea un reto, pero que sí sea algo que signifique algo, al menos que signifique algo para mí. Entonces yo realmente no sabía qué era la sociología. La sociología creo que nadie sabe qué es. Mi mamá todavía Bastante complejo, ajá, sí, me sí, sigue sí, sí. preguntando en qué trabajo, pero es una forma de decir qué ¿Qué, haces porque no sé qué hace un qué sociólogo mismo y estudiaste, mijita? Dice. ajá, o sea, menos mal está trabajando, entonces ¿qué trabaja? Y yo tampoco sabía que hacía una socióloga. Yo primero pensaba en la psicología y el tema de la mente y todo, y luego veía la sociología. Y digo, bueno, entonces como la psicología, pero en grande, ver la sociedad, ver cómo se comporta y solucionar sus problemas, así como solucionas, o creía que solucionan los psicólogos el problema de las personas. Y luego me entero que la terapia no es como sanar problemas, sino es más vale aprender a vivir con los problemas. Sí, ajá. Entonces la sociología también es diferente a la psicología. Para mí fue encontrarme con un mundo de posibilidades, de lo que se puede hacer. El mundo de las ideas es increíblemente, da miedo, ¿no? Cuando te enteras de que tal persona se inventó tal cosa y luego tal persona dijo tal cosa y tal persona dijo tal cosa, tal persona dijo no y escribió un libro en 2 años y el otro leyó ese libro en 4 años y se creó otro libro y así, o sea, es el mundo de la idea de la sociología, de cómo funciona toda la teoría social puede ser muy, no sé, cansado y pesado, pero es muy interesante ver cómo algo que tiene un trasfondo intelectual, un trasfondo de pensamiento, pueda tener una aplicación práctica, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que me gusta y por eso estoy relativamente feliz. Yo sí creo que es como muy difícil y estresante como decidir en ese punto de tu vida qué es lo que vas a hacer y es válido equivocarse y bueno, en mi caso no me equivoqué y Qué bueno, qué bien. qué bueno, ¿no? Tú también Pero eres socióloga de Y Akira, ¿no? y las que se equivocaron, qué pena. No, qué mentira. pena. Sí, me equivoqué. Y a mí me hicieron estudiar, bueno, mis papás me dijeron, estudia ingeniería geográfica, no, ingeniería en petróleos. Y me hicieron dar la prueba en, ¿cómo se llama la que está atrás de la Salesiana? La Politécnica. Por cierto, soy estúpida y no pasé las pruebas. Entonces dije, Dios mío, gracias. De ahí me hicieron estudiar ingeniería geográfica y medio ambiente. También soy estúpida, no pasé. Dije, ya, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y ya por eso estudié diseño gráfico. Entonces ahí sí me fue muy bien. Porque ya cuando no te da para ciertas cosas, no te da. Pero ya. Tú estudiaste sociología también, ¿de qué? Comunicación social, pero está muy relacionada a la sociología. Yo estudié parte de las materias de la sociología. Y a mí también me encanta mucho como conocer cómo se va evolucionando la sociedad y cómo encontrar los porqués. A veces las sociedades hoy actúan como actúan y es muy interesante conocer eso. Yo te quería preguntar, Noah, y tú como socióloga dentro de tu trabajo ahora como tal, ¿de qué te encargas específicamente? Bueno, hago algunas cosas. Quizás la que me gustaría mencionar en este momento es un proyecto de investigación que hacemos con un investigador y una profesora de la Universidad de Columbia, que es una investigación sobre los países de Latinoamérica que han hecho censos en población LGBT. Entonces, estamos haciendo un capítulo aquí en Ecuador en el cual hemos hablado con varios actores, tanto colectivos, instituciones del Estado, y nuestra misión es como más o menos entender cómo fue el proceso, qué tan democrático fue, quién nomás habló, qué reuniones tuvieron, y ahí con esos eventualmente realizar una investigación, bueno, esto es parte de la investigación, de hecho, una publicación que diga más o menos qué pasó aquí, y no solamente en acá, sino en México, en Colombia y en Argentina, que son lugares donde ya se tiene censos de población LGBT. Entonces,
quizás esta es una de las cosas que más me gusta de la sociología, que es la investigación. Y yo creo que es chévere porque aporta, ¿no? Porque eventualmente alguien lo puede leer y puede decir, bueno, esto pasó así, hubo tal error, o hubo tal acierto, o en tal país que no hayan hecho un censo, decir, bueno, en esto se equivocaron y en esto podemos mejorar. Entonces, eso me parece como que es muy, muy chévere, el tema de la investigación. Eh, de ahí, bueno, la sociología también se dedica a muchas cosas, de elaborar modelos para ejecución de política pública. Yo, en marco de otros proyectos, he elaborado procesos más o menos para, por ejemplo, recolección de información para tal cosa, para tal política pública, o incluso estructuras de tal reglamento, de tal política pública en general, ¿no? Entonces, eso también es otro lado. Y finalmente, uno de los terceros que puedo mencionar es la ejecución, ¿no? Ya tenemos una política pública, por ejemplo, dice, la política pública dice que los funcionarios tienen que ser sensibles en temas de género, por ejemplo, género en relación a violencia de género y población LGBT. Entonces, alguien tiene que dar esas capacitaciones, alguien tiene que ir a hablar con estas personas, alguien tiene que idearse de qué manera vamos a llegar a estos, o si es que hay denuncias, que esa es ya la ejecución de la política pública, ¿no? Entonces, son como tres ámbitos que me gustan. Y por suerte he tenido la posibilidad de trabajar en ellos. ¿Tú cómo sientes, por ejemplo, acabas de mencionar que tú vas a a dar capacitaciones, por ejemplo, en trabajos o en ambientes donde tal vez existe discriminación y todo esto? ¿Cómo sientes que la sociedad ecuatoriana va cambiando un poquito el pensamiento o no? Porque yo de lo que veo a veces en redes, como pasamos en TikTok, bueno, yo como soy publicista paso en TikTok viendo ahí cosas y siempre cuando hay temas sobre LGBT hay un montón de comentarios siempre, o sea, siento que no disminuye la cantidad de odio todavía. Pero, ¿cómo sientes tú ya que tú no solo más allá de las redes, sino que vas y palpas dentro de los espacios laborales y eso? ¿Sientes que disminuye? ¿Sientes que sí la gente concientiza? ¿Sientes que hay algo de este cuestionamiento más allá de lo que nos han enseñado de lo binario? ¿O la gente de verdad se queda en lo que le han enseñado? Y por último, va, ya, escucha la capacitación y ya. ¿O sientes que sí hay este interés de crecer como... Bueno, yo creo que depende de qué sector de la población veamos, de qué población hablemos. Los cambios no son iguales en todos los sectores de la población. Hay lugares que cambian más que otros. Eh, yo he tenido algunas experiencias positivas, por ejemplo, con jóvenes. He trabajado también con capacitaciones con jóvenes en colegios y escuelas. Y también ha habido, por ejemplo, he tenido la posibilidad de tratar casos de niñez y adolescencia trans en colegios, que también es una realidad que existe en el Ecuador. Y a veces es increíble porque a veces no hay discriminación desde los compañeros, pero sí a veces desde el profesor o desde el papá, apoya el profesor y los compañeros. ¿Y te has topado con casos así donde De, los profesores y los papás son los que... claro, me he topado de todos los casos, a veces donde los estudiantes son un problema, a veces donde el papá es el problema y los compañeros y los profesores son en cambio los que ayudan, o también el profesor es el problema y el papá en la casa sí hay un apoyo. ¿Y cómo llegan a ti? O sea, por ejemplo, ahí hay el problema en el colegio. O sea, supongamos que hay una situación. Eso se le informa, no sé, al director, yo qué sé. ¿Se comunican contigo o la alumna busca o cómo es? O sea, fuera hermoso que fuera así, pero realmente es una, una casi suerte de azar. ¿Por qué? Porque dependerá quién pueda hacer esta conexión con Proyecto Transgénero, que somos quienes podemos dar este tipo de asesoría. Entonces hay a veces, como en casos donde los padres son un problema, donde el mismo profesor o el DS se ha acercado, porque ellos tampoco tienen herramientas dentro del espacio público, el ministerio no da herramientas. De hecho, hace rato comentábamos sobre la sentencia que hubo sobre niñez y adolescencia trans, que ya les obligará a las instituciones a tener protocolos, y hay un debate muy gigante, se han dicho muchas mentiras y desinformación, pero es justamente eso, no hay nadie que le diga ni al mismo profesor ni al mismo estudiante qué es lo que puede hacer, ¿no? Entonces, ante eso, hay estudiantes que se han contactado con Proyecto Transgénero, conmigo directamente en redes. Hay gente, hay profesores que se han contactado, a veces hay padres también que tienen complicaciones para que su hijo, hija, hije se adapte dentro del colegio. Entonces, es una realidad muy variada y por eso yo sí pido a la gente que quiera hablar sobre niñez y adolescencia trans se acerque a ver estos relatos, porque a veces hay muchas cosas que dicen que los padres de esto, que alguien les está convenciendo, cuando es una cosa muy complicada, que igual es incluso una batalla interna a veces, porque a veces los padres quieren ayudar o el profesor quiere ayudar, pero no sabe cómo.
Entonces, Claro. es por eso que también pedimos que esta información sea más pública, que el Estado también se apersone de los casos, no solamente proyectos transgénero. Nosotros somos una organización civil y lo hacemos con gusto, lo hacemos a veces mediante algún proyecto que ejecutamos o a veces lo hacemos voluntariamente, ¿no? Pero no podemos hacerlo en todo lado. Hay gente que me escribe de Manta o de Ibarra y yo no puedo más que comentarle algo, decirle qué es lo que dice la ley, qué es donde puede ir, pero no puedo hacer más. Y es por eso que también necesitamos que no solo el Estado, sino que también haya organizaciones civiles que puedan ejecutar proyectos, ¿no? Que también encuentren espacios que financien fondos que permitan hacer esos Claro. proyectos. O sea, la sociedad civil siempre ha demostrado hacer la mejor para poder atañer sus propios problemas. Entonces, eso, ¿no? Y el Estado también tiene que estar presente. Ya, voy a usar un poquito el micrófono porque si no Larry está que no dan a pie suelto porque Dale, Peter, uno headshot, quiere algo y comienza. guas. O sea, pregunta tras Es pregunta. que yo y- tengo full preguntas porque Claro, pero es por un ejemplo, tema la del que no Daquita- se habla mucho. Claro, exacto, pero uno también está a veces con la idea en la Ya, y se cabeza te va. y ¡boom! Ya le preguntas tú porque no es, y no le puedo arranchar el micrófono Claro, sí, tampoco, sí. ¿no? Tienes Entonces, toda la razón, Peter. Fecho. Haz tus 3 preguntas ahorita y ahí silencio todo el podcast. No, mentira, no, Ya. Peter. A ver, pregunta. No, es que es muy interesante. Más que nada, aquí en este podcast, uno también se va como que actualizando y mientras le escuchas hablar a Nua, es como que te surgen full preguntas, porque a veces uno también, yo trabajo con niños, bastante con niños y adolescentes, soy más como psicólogo infantil. Entonces, sí, yo me he involucrado en las escuelas, en los colegios, y también justo comentaba recientemente esta semana con unos compañeros que claro, o sea, tal vez falta esa educación más a los docentes y a los padres, porque a veces, claro, dicen hay que implementar, yo que sé, charlas de ideología de género en las escuelas, pero sí, estoy bien. O sea, el término de Es justo, ajá. Sí. Es justo lo que vamos a hablar, el tema de hoy. Ajá, entonces, es que claro, entonces, salta full la gente o las personas que no saben y dicen, no, es que solo hay 2 géneros y bla, 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 y es todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que educar a los docentes, a los padres, para poder llegar a los niños, como decía Nua, o sea, porque claro, a veces los padres, los profesores están dispuestos a ayudar, pero no saben cómo. Lastimosamente en las escuelas públicas hay creo que 1 o 2 psicólogos para un montón de estudiantes y eso también creo que falta implementar más. Tal vez no nos pueda ayudar con eso de, porque justo creo que Larry te preguntó de cómo es la situación, si has visto un cambio, pero tú decías que es diferentes poblaciones, diferentes como casos, entonces, pero digamos en los que tú has estado estudiando actualmente, ¿cómo has visto? O sea, sobre todo manejando todo este tema en sí de la niñez y adolescencia actualmente, no sé si te has involucrado más en ello o más con personas adultas. De hecho, he tenido que trabajar con ambos grupos y lo que quiero decir es que estamos en un momento también donde hay ciertas cosas que sí nos empujan a no sé, manejarnos dentro de un marco de respeto, de derechos, ¿no? Entonces, sí ha generado un cambio. Obviamente, hay lugares de la sociedad que todavía ese cambio es como no termina de cerrar, no termina de llegar. Eh, Mucha juventud no tiene los prejuicios que tienen mucha gente adulta mayor, eso sí también es algo que existe, pero también lo que pasa es que ahora, si bien hay mucha más información y eso ha ayudado a que jóvenes adultos vengan y digan, bueno, las personas trans existen, por ejemplo, o las personas LGBT tienen su derecho, pero también hay muchos desinformación y mentiras y falsas, entonces estamos en un momento donde movimientos antiderechos y conservadores han nuevamente votado sus discursos, por eso se habla de ideología de género. El término ideología de género implica como que se está hablando de algo falso, ¿no? Cuando realmente hay unos conocimientos académicos y teóricos sobre el género que se deben exponer. O sea, que existe un sexo, un género, una identidad de género, una orientación sexual, eso es un conocimiento académico. Que hay una diversidad en base a eso es una realidad, en cambio. Que hay personas que viven discriminación por su sexo, género, identidad de género, es una realidad estadística, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría es como intentar apoyar a que la gente también diferencie la información falsa de la verdadera, ¿no? Porque a mí me ha pasado en muchos lugares también, como que ya logro llegar, hablamos, tenemos la capacitación, pero a veces también me preguntan con ideas que evidentemente son falsas, pero que circulan en redes y han estado todo el tiempo ahí. Alguna vez, por ejemplo, alguien me decía sobre el tema del gen gay, ¿no? Que dice que ya es mentira, que ha salido que ya es mentira. Y es como que esa discusión ¿Cómo? que ¿Qué teníamos decían en los del gen gay?
¿Cómo? ¿Cómo? La discusión del gen gay es de los 80 y de los 90 y Existía un gen que te hace... Que eres gay porque tienes un gen. Que te predispone Ay, a ser gay, pero resulta que es mucho más difícil establecer ese tipo a través de un gen, ¿no? Más vale es un conjunto de cosas. Aún todavía no se sabe, porque también lo que quiero decir es que este planteamiento del gen gay era algo que se decía en los 80 que así como se decía, realmente no era así. Hubo una versión como que se popularizó sobre una idea sobre un gen único gay y eso se siguió repitiendo y hasta un punto que en pleno 2020 alguien me pregunta sobre el gen gay y es como, eso realmente no Claro, está qué discutiendo fuerte. la ciencia, eso no es, o sea, O sea, hay y además, más que todo, más allá de si existe un gen o no gay, hay un marco de derechos que es mucho más poderoso. O sea, no importa si existe o no un gen gay, ¿no? O sea, existe un marco de derechos donde nos dice que no nos pueden discriminar por nuestras diferencias, no nos pueden violentar por esas diferencias, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que esta discusión del gen gay, así como muchas discusiones antiguas y absurdas y falsas, lo que hacen es como distanciarnos de los problemas reales, ¿no? Y hacernos claro. pensar de que de pronto, bueno, si es que no hay un gen gay, decirte tu homosexualidad es una mentira o algo así es lo que quieren decirte. O entonces puede haber cura. Claro, entonces como Claro, no de hay ahí gen sale, gay, ¿no? te vamos a curar, ¿no? Y entonces lo que digo es que la gente busca estas respuestas en lugares donde no va a encontrar ninguna respuesta, sino va a encontrar confusiones y mentiras, ¿no? Entonces ese es como el reto que tenemos hoy, y lo dicen los sociólogos, los comunicadores, el reto de hoy en día es contra la posverdad, o sea, las mentiras, la Sí, desinformación, total. esta idea de que las personas trans somos una amenaza, de que vamos a destruir el deporte femenino, por ejemplo, que los migrantes, por ejemplo, en Europa dicen que los migrantes del Medio Oriente van a sustituir a la raza blanca. No sé, lo mismo Tanta pasa a cosa los que se latinos inventa. en Ajá. Estados Unidos. Hay una serie de teorías muy locas que lo que quieren hacer es llenarnos de miedo y ponernos unos contra otros y quitar lo que ya hemos avanzado. Y las feministas siempre hablamos de esto, ¿no? El peligro de lo ya ganado. Y eso sí es algo muy importante. Y por eso también es importante que hablemos de esto, ¿no? O sea, Claro. que nos informemos, que tomemos de esta charla tal vez no tan seria, tal vez para un momento decir algo serio, pero saber, o sea, que esto es importante, ¿no? Sí. Igual hoy estamos serias, porque es un tema que toca estar concentrado así, porque si no, medio me Sí, sí, desconcentro, sí. ya no entiendo. Entonces toca estar ahí pilas. Vamos a ir desglosando un poquito, ya. Vamos, justo, bueno, yo le conozco a la NUA hace muchos años, ya. Yo le hice una entrevista, si se quieren meter en YouTube, en el 2015 era, ¿no? Ahí estuvimos hace En el años. Pride. En el Ah, Pride del 2015. Entonces ya la conozco muchos años y sí, ha estado pendiente siempre de la invitación acá, pero lo que me motivó mucho más para decir este rato mismo le escribo es que yo la vi en esta entrevista en del Teleamazonas, ¿no es Amazonas. cierto? Justo estaban hablando del tema, de todo este término ideología de género que utiliza, entiendo, es un término creado desde la derecha para crear este miedo que tú dices, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde viene este término para empezar? ¿Por qué le dicen ideología de género? ¿Qué es lo que quiere? Porque asumen ellos qué es lo que se quiere implementar en los colegios para decirles a los niños, a los jóvenes, Lo que tienen que niñas, hacer y niños, lo que no tienen que hacer. qué deben hacer y qué no, en base a lo que asumen que es la ideología de género. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Bien, el término ideología de género voy a decirte algo muy chistoso, sale del Vaticano, es de la Claro, primera ajá. organización que utiliza el término ideología de ¿Y la género. sorpresa? Porque te juro, Claro. no me hace, no me hace O sea, ninguna pero es que sorpresa uno que haya salido pensaría de que ahí. viene de algún lugar más formal, Claro, de nada, un no, sale de ahí, pues, libro de no. alguna persona de derecha o Y algún claro, y lo peor es que conservador. asumen que tal vez nosotras como travestis, homosexuales, lesbianas, todo lo LGBT, inventamos tal vez ese término y no viene desde ahí, Sí, porque viene desde... aparte, incluso a Inventaron veces ellos, pues, para dentro de la misma descreditar comunidad a se la desconoce el término ideología de Claro. género. Entonces, desde ahí también ya hay full desinformación. Entonces, lo que sucede es que en relación a estas reuniones donde se define la Agenda 2030, inicios de los 2000, se comienza a hablar dentro de toda esta agenda del tema de igualdad de género, que es básicamente el atacar los roles y para poder generar una igualdad entre hombres y mujeres. En ese momento se hablaba solo de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el Vaticano, dentro de este marco de inicios de los 2000, saca un comunicado donde él denomina esto una ideología de género, ¿no? Y lo pone como una amenaza contra la familia, contra la sociedad. Y yo lo digo así porque podríamos pensar que el tema de ideología de género está creado para hablar de población LGBT, pero en un inicio se utilizó para hablar sobre el tema de igualdad de géneros en contra de las mujeres, en contra del tema del aborto, de la igualdad de género, el término femicidio, etcétera, ¿no?
Entonces, ese término es primeramente utilizado en estos consejos que da el Vaticano, donde da sus eméritos, sus libros, donde dan reflexiones sobre varios temas, y se va rescatando desde la derecha, desde grupos conservadores antiderechos, como un discurso para hablar de una amenaza, ¿no? Entonces, en ese momento se hablaba mucho del matrimonio de personas del mismo sexo, estamos hablando de inicios del 2000, se hablaba mucho de que esto iba a destruir la familia, todo lo que se dice de las personas trans ahora, se hablaba del matrimonio en ese entonces, ¿no? Entonces, como ya el matrimonio entró, El matrimonio igualitario. el matrimonio Sí, igualitario, ajá. como el matrimonio igualitario ya entró en muchos países, ya la vieron un poco perdida, entonces ese mismo discurso se comenzó a utilizar en otros temas relacionados a la población trans. Claro. Y es también un poco peligroso en el sentido de que ha implicado retrocesos, ¿no? O sea, no solamente que ha puesto una barrera a las luchas pendientes, sino que se ha planteado, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados dejar de reconocer los cambios de nombre, los cambios de sexo de personas trans. Recién pasó Esto con... desde Trump, pero o desde antes en algunos estados. Porque En entiendo que cada estado tiene su propia. Desde algunos estados sí lo han ido intentando, pero ahorita con Trump más fuerte, aunque él también se ha chocado con la Corte Constitucional de allá. No recuerdo cuál es el nombre exactamente de la Corte, pero lo que quiero decir es que se ha ido poco a poco utilizando estos discursos, se ha construido ahora la nueva amenaza es las personas trans, ya no es tanto el matrimonio LGBT, y sí hay un riesgo de retroceso, ¿no? Incluso tal vez eventualmente dentro del matrimonio, no se ha hablado mucho, pero en los lugares más extremos, conservadoramente extremos y antiderechos, sí se habla de que se quiere eliminar básicamente el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de las personas trans, pero yo creo que ahorita está centrado mucho en el tema de personas trans, ¿no? Entonces, es por eso muy importante que no tenemos que hablar de ideología de género, porque eso es lo que quiere hacer es desvalorizar lo que es la teoría de género, que es una teoría académica, las teorías de género, porque hay varias teorías que básicamente son herramientas teóricas que nos ayudan a entender la realidad. ¿Y por qué no les quieren estas teorías? Porque estas teorías básicamente han sido utilizadas para entender lo que pasa con población trans y población LGBT, ha servido para ponerlos en mesa de discusión en lo que es política pública, en los informes internacionales, y es por eso que no quieren hablar de perspectiva de género, quieren hablar de ideología, y es por eso que tenemos que atacar justamente esta idea, tenemos que saber lo que implica y lo que está entrando detrás de esta, como caballo de Troya, lo que entra detrás de este término ideología de Ideología género. de género. Justamente entonces no sería hablar de ideología, sino de teoría de género o, o perspectiva de género. Teorías de género O la perspectiva que ya es como la herramienta teórica de las llevada, teorías. llevada a la práctica. Exactamente. Perfecto. Entonces, entonces, básicamente, por ejemplo, todo plan que se ha creado, porque ahora tengo entendido que, por ejemplo, aquí en Ecuador existe ya un plan establecido sobre equidad de género que quiere ser, está ahí ya y no sé si ya se va a hacer, se va a aplicar o algo. Tiene su justificación o tiene su fundamento en las teorías de género. O sea, Más allá de eso, de hecho, aquí en el Ecuador tenemos una justificación muy fuerte desde el 2008, que es la Constitución. La Constitución ya habla de no discriminación por sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Y bueno, habla un mil de cosas más, pero estos cuatro términos los dice la Constitución y los repite en algunos artículos y son muy importantes porque esa es la base mediante la cual se ha creado la política actual y seguramente incluso la agenda que dices, que yo también sí la he visto. Y cómo decirte, o sea, la teoría de género es como parte de la reflexión académica e intelectual, pero lo que se plasma en las leyes, o sea, todas esas letras que se plasman en una ley, ahí parten de todo un pensamiento, ¿no? Que las teorías de género, también las teorías constitucionales, qué sé yo, otras teorías también que pueden entrar, ¿no? O sea, hay muchas también teorías en relación a hablar de raza y etnia, por ejemplo. Entonces, eso, y es por eso muy importante que las personas que elaboren normas, que las personas que están haciendo política pública, también conozcan estos datos, o sea, tengan también esa formación o esa sensibilidad al menos sobre estos temas para poder hablar, ¿no? Entonces, recordemos, la teoría de género son las herramientas que nos dan estos conocimientos que luego los podemos aplicar en normas y política pública. justamente parte junto con el llamado de ideología de género, como lo quieren plantear la derecha y la iglesia, junto de esto, o la justificación es que prohibamos esto porque es una imposición. Es una imposición y no queremos que a nuestros niños se les imponga ideologías que vayan a confundirlos. Esos siempre son los términos que utilizan. Quieren justamente crear este pánico, ¿no? De que vamos
a confundirlos, vamos a hacer que hagan lo que nosotros queramos, pero es curioso, ¿no? Cómo al mismo tiempo no nos damos cuenta que todo es una imposición en la sociedad, o sea, el pensum de estudio que tenemos en el colegio y en la escuela es una imposición social que está ligada a un sistema político, económico, capitalista. No nos damos cuenta que muchas cosas son imposiciones también, pero ellos justamente, curiosamente, sacan la bandera de es que es una imposición y no podemos permitir que a nuestros niños se les imponga eso y los confundan. ¿Cómo ves tú eso? Me parece que esa es una hipocresía con el verdadero problema. ¿Por qué? Porque lo que realmente se está imponiendo en los espacios educativos actualmente es la violencia. Y eso también lo dije justamente en esta entrevista, es lo que realmente pasa en Ecuador y en el mundo no es que los niños se estén transformando haciendo LGBT, sino es que hay niños y adolescentes que posiblemente son personas LGBT que no pueden terminar el colegio, no pueden terminar sus estudios. ¿Por qué? Por la violencia, por la discriminación, porque el espacio educativo se vuelve hostil y tienen que abandonarlo, o sus padres no les aceptan y tienen que abandonar la casa. Y luego estas son las personas que terminan en la calle haciendo trabajo sexual o con menos opciones y que tienen una vida mucho más complicada. Y ese es el problema, ese es el verdadero problema. Lo que se está sucediendo en los colegios es que hay violencia, y yo también lo comento porque recién estuve haciendo un taller sobre violencia digital, ¿no? Que es una realidad que pasa también en los colegios, donde también los principalmente afectados son mujeres y personas LGBT, pero en general nos afecta a todos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay un tema de violencia. Tú hablabas de los psicólogos, ¿no es cierto? Y es muy importante porque el tema de la salud mental no se está pensando, ¿no? Y no solamente en niños y adolescentes, en todo lado. Entonces, imaginemos todo el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que pensar en nuestra salud mental y principalmente yo sí estoy muy a favor de estos protocolos que busquen eliminar la violencia, la discriminación en el ámbito educativo, porque eso es una de las principales barreras de las personas LGBT por años. La educación ha sido muchas veces un espacio hostil y peligroso para las personas LGBT, en la cual muchas personas no logran terminar, y eso es lo que ya no queremos. No queremos que los jóvenes y adolescentes abandonen, ni que los padres abandonen a sus hijos, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema que hay que atacar, y es por eso que les pido a todos no movernos a través de esta desinformación que nos dicen, nos plantean que es un peligro. A mí me sorprende Estados Unidos en su primer semana de gobierno de Donald Trump puso tantos decretos ejecutivos sobre que el sexo es tal cosa, sobre que las personas trans no pueden hacer deporte, ni sé qué, pero estamos en un momento de la historia donde la economía mundial se está cayendo, donde hay un Donde hay problema. cosas más importantes que... Ajá. O sea, Lo que digo es, no nos comamos el cuento de que la solución de nuestros problemas es distanciar a las personas trans, o votar aquí a los migrantes. O sea, nos claro, estamos... se meten con otras cosas que es precisamente que tú... Ajá, y justo lo estamos comentando detrás de cámara también. Porque utilizan estas situaciones como discursos para su política, para ganar este tipo de adeptos. Ajá. Entonces utilizan esto, que meten esto, o sea, siempre termina perjudicada a los LGBT, las personas migrantes, racializadas. Entonces, por captar estos votos, utilizan estas situaciones y a la final jodida a nosotras. Pero claro, entonces es bastante complejo. Yo quería preguntarle ahorita a Peter Ferch, justo él como profesor, el que está siempre en las aulas y todo. Profesor. Profesor. Él, por ejemplo, a ustedes, por ejemplo, les han capacitado alguna vez sobre estos temas. Por suerte, la Peter, como LGBT, cacha de ciertas cosas, como nosotras, como drag queens, también hemos estado siempre en estos tipos de ambientes. Pero es importante todo lo que dice Noa. Yo siento que debería haber una NUA en todos los colegios, porque siento que eso apoyaría un montón, o sea, el tema de violencia, que justamente es lo que se quiere erradicar. Pero, por ejemplo, muchas veces yo no sé si todos los profesores tienen la información, por ejemplo, No, claro. desde todos estos términos que tal vez están mal utilizados. Entonces, ¿qué piensas tú, Peter? ¿Que hay la suficiente información a ustedes como profesores cuando entran? Ya sigues. Ya entendí la pregunta, ya. Dale, Peter, dale. Pero bueno, también un poco, ¿no? Pero no, sí es verdad, como dice Larry, lastimosamente en las instituciones educativas, como también mencionó, no es como que una cárcel, ahí es como que algo de cuatro paredes, en donde, claro, la tecnología ha avanzado, pero la educación no. Entonces, yo alguna vez también comenté en un podcast que, claro, dicen, ay, tienes que saber matemáticas, tienes que saber ciencias naturales y eres un buen alumno y vas a hacer un buen futuro. Entonces,
Desde ahí empezamos mal, porque todos tenemos habilidades diferentes, todos somos diferentes, nos gustan diferentes actividades, juegos, la música, tal vez un buen músico, y no sé, en las escuelas es el mismo currículo de siempre, en donde ya te implantan las materias que tienes que tener y los libros a repetir como loros, y bueno, te gradúas y después, como decían, no, o sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo quiero generar dinero? Entonces, ahí está mal. Se enfocan tanto en eso que se olvidan de lo más importante, de cómo actúa la sociedad en sí, de qué sienten los estudiantes, cómo se sienten, están bien, están mal. Entonces, el profesor no solo llega, da la clase, llega cansados, aún más ahora con esto de que, claro, les han quitado más derechos a los docentes, ahora hay esta agresividad tanto docente-alumno, alumno-docente. Entonces, sí, porque yo estuve alguna vez en un colegio del norte de Quito, fiscal. Entonces, tú entrabas a las aulas, claro, yo como apoyo al DC, cuando hacía las prácticas, fui en apoyo al DC, y a veces me dejaban a cargo y era como que, ay, se alborotaban, y uno decía, ¿y ahora cómo les controlo a todos? Pero no sabes qué sienten ellos también, no sabes cómo se sienten en el momento, entonces tú les dices, por favor, ayúdame, entonces a veces es como que se ponen muy agresivos, entonces tal vez el profesor dice, no, yo también me pongo agresivo para que me obedezca, en vez de decir, a ver, ¿por qué actúa así? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene por dentro? Entonces, lastimosamente, como decía Larry, necesitamos una NUA en cada institución, no, necesitamos 10 o 20 NUAs en cada institución, porque, Iba a hablar aquí, porque Que lastimosamente uno o dos psicólogos o gente que sepa del tema para quitar esta desinformación a docentes y padres, uno o dos no se abastece, porque es un montón. En escuelas fiscales a lo menos son 40, 50 alumnos y a veces no se avanza. Por aula, claro. Más Por que aula, nada, entonces. todos los que trabajen en el ámbito educativo, el administrativo, de profesores, directivos, etcétera, todos deberían tener Una capacitación una para saber cómo capacitación, que llegar. tengan los conocimientos básicos. Claro, exacto, Que como, tengan una como, NUA aquí en el cerebro. como se dice, o sea, tal vez no se necesita tanto psicólogo, pero tal vez se necesita unos 2 o 3 psicólogos que den toda esta información muy necesaria Todos a deberían los estar docentes y preparados para padres, eso, para todos. saber cómo llegar a los alumnos, porque a veces los alumnos también es como que tienen full cosas reprimidas por tantos problemas que incluso hay desde el hogar, porque no se sabe de dónde vienen todos estos problemas. Y son cositas pequeñas, por ejemplo, ¿cuánto Ajá. vamos? Vamos, no sé, ya vamos 45 minutos. minutos. Pero imagínate una capacitación corta solamente para entender estos términos, de dónde viene, qué es lo que pasa, sería como bastante Claro, apropiado. por ejemplo, Podrías generarles como que se pregunte esta duda hacia ellos mismos. claro, y igual en redes sociales, o sea, tú entras y ves comentarios muy fuera de lugar a veces, es como que uno, a veces también quisiera opinar, pero es para ponerse a pelear, porque a veces tienen el pensamiento tan cerrado, se podría decir, que no, o sea, es como que a veces yo justo veía, es que hoy justo vi unos comentarios que me moría de iras, que fue justo de ¿Y este qué te han caso hecho de que la perdón? chica de Colombia. Entonces, claro, o sea, tú ves los comentarios y se supone que las redes sociales son para informarte de cosas bien y todo. Entonces eran comentarios como de que, sí, así como piden respeto y nosotros también pedimos respeto. Él era hombre y murió como hombre. O sea, Claro, siempre tienen comentarios bastante entonces, feos. claro, y no es. Entonces, como decía Nua en este momento, haciendo una pregunta, formulándola bien. Formula bien, Para Pito. llegar a la pregunta. Esto era para llegar a la... Es que sí, por ejemplo, ¿Te parezco guapo? No. te parezco que soy morenito. No, pero ¿Me bueno, contratas? no. Fuera de todo, es que no, es que a veces, como yo te dije, dentro de la comunidad, yo mismo me siento a veces ignorante al no saber estos temas. Porque claro, uno trabaja con niños y todo, pero a veces preguntan algo y no se sabe cómo responder muchas veces. Tal vez por ahí te las esquivas con otras cosas que sabes, con otras situaciones, pero no es lo mismo. Entonces digo, en esto de las redes sociales, no sé cómo han trabajado igual, porque, porque claro, o sea, la sociedad es súper amplia. Por eso, como tú decías, la sociología es no solo estudiar la mente o un grupito pequeño, sino es toda la sociedad. Y no solo de Ecuador, sino de todos. Y ahora, como decía, los migrantes y todo. No Hija, sé, la pregunta. es que no sé cómo hacerlo, hija. Es que no sé qué pregunta. No sé qué preguntar. No, mentira, no, pero no. A ver, ¿cuál era la pregunta? Han tenido, no sé, o sea, dices que se has ido a escuelas a hacer capacitaciones y todo, pero ¿cómo han hecho? No sé, tal vez dentro de la comunidad informar más, por ejemplo, a mí me encantaría apoyar. Entonces, ¿cómo se podría llegar
para uno también apoyar a estos grupos, porque claro, yo no sabía. Entonces, digamos, ya ahorita te conozco y digo, sí, yo quiero apoyarte, pero ahora cómo me informo o cómo informo a los demás de todo esto. Yo creo que, y esto les recomiendo cuando la gente siempre habla de la política, porque cuando escuchamos la palabra política nos suena tan cansado porque pensamos en partidos, ¿no? Pero hay varias formas de hacer política y a veces el conversar de un tema de interés en relación a los derechos de alguien también es hacer política, ¿no? Nosotros... yo creo que muchas personas LGBT muchas veces nos vemos empujadas al activismo político porque también es un poco también como defender nuestras realidades. Y bueno, yo creo que lo más importante es encontrar estos espacios, buscar estos espacios donde hay más gente organizándose, donde hay más gente haciendo temas. Y si es que no hay gente, organizarnos y hacer cosas. Justamente ustedes chicos hablaban de esta importancia de estos medios, de llevar esta información a estos espacios también, estos medios para que otras personas también hablen y vean de estas cosas. Porque quizás, qué sé yo, ¿no? En la academia también ya hemos escrito, hemos logrado llegar, se ha escrito bastantes cosas, pero no todo el mundo lee lo que dice la academia. Ni siquiera, como decía al comienzo, no todo el mundo ve las noticias, ¿no? Yo comencé a subir un poco estas entrevistas en TikTok y mucha gente me decía que se enteraba de las entrevistas y no es algo nuevo, pero lo que quiero decir es que muchas veces no sabemos todos los espacios donde está fluyendo información, donde están pasando cosas, donde se están organizando y donde nosotros también nos podemos organizar, ¿no? Entonces mi recomendación siempre será buscar a esa otra gente que también se está organizando, preguntar qué está haciendo, ver si es que yo puedo ayudar en eso. Siempre hay un montón de lugares donde estamos activándonos, haciendo muchas cosas muy distintas, porque hay mucho por hacer, hay mucho en escuelas, en colegios, en espacio público, en el arte, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y si es que no hay, a veces hay que un poco fomentarlo, ¿no? Nosotros, Proyecto Transgénero, también tenemos espacios donde damos formación política. Si es que te interesa, por ejemplo, llegar a nosotros, también estamos en redes sociales. Tenemos un espacio físico cerca del estadio Olímpico. Y bueno, realizamos bastantes procesos muy distintos. Dependerá un poco de lo que estemos haciendo en ese momento. Pero lo que quiero decir es que sí hay muchos lugares donde hay que buscar. Y eso es lo que yo quiero decir, es que también está en nosotros, pensar que yo puedo hacer política, todos podemos hacer política y a veces la política es solo irme también a reunir con mis compañeros y decir, hagamos algo que ayude a algo, a hacer algo o que apoye tal proceso de algo, ¿no? Entonces a veces podría parecer que es muy difícil ser parte de la solución, pero realmente es muy simple, ¿no? Yo, por ejemplo, veía también mucha gente que hacía también en TikTok videos informativos sobre temas ahora que estaba entrando en el TikTok. Yo les soy sincera, es un mundo nuevo el TikTok para mí. Y me parece muy interesante que haya gente que también esté intentando llevar información a estos espacios y a los aplaudo. Yo también quisiera poder aportar a estos lugares y bueno, eso es, lamentablemente no hay una respuesta más directa ya de eso, sino es una respuesta abierta porque esto también, el cambio no solamente implicará que personas como yo lo hagan, sino que todos tenemos que hacer más que sea un poquito para poder hacer ese cambio, ¿no? Tenemos que convencerle a la gente que no está seguro de que al menos ese poquito, que al menos entienda que no tiene que generar violencia, ¿no? Yo lo que le digo, o sea, una cosa es que no esté de acuerdo con tal cosa de tal persona, pero otra cosa es que en base a no estar de acuerdo yo genere esa violencia o le haga difícil la vida a alguien, ¿no? Y eso es justamente lo que es inaceptable, ¿no? Y ahí poco a poco yo creo que esa lucha va generando cambios y por lo menos eliminando la violencia, ¿no? Buscando la vida digna, que realmente no es un proceso fácil de llegar, pero que poco a poco se tiene que alcanzar. Claro, justamente también por eso mi intención siempre era hacer este podcast, porque a mí me gusta ir como que la gente vaya viendo a través del humor, porque muchas veces dentro de la academia, claro, no todo el mundo va y lee todo lo que ya está planteado, ya está propuesto. Muchas veces los recursos audiovisuales son un poco más digeribles y yo decía, siempre desde el humor me gustaba hacerlo para que la gente dentro de el chiste y chiste vaya como que metiendo la información, ajá, de que hay más posibilidades más allá de lo que nos han enseñado. Entonces, por eso estoy muy feliz de que esté Nu aquí. Y también, bueno, también algo que les quería contar una vez, ajá, justo siempre desde estos discursos de odio y desde la desinformación y desde lo que la gente trata como que de, o sea, bueno, es porque así han sido educadas y todo, pero
en ese compartir dentro de lo que, de esta desinformación van haciendo daño. Yo estaba una vez en una reunión con un grupo de, era un grupo de un taller que yo hice, entonces había de todo, había sobre todo más heterosexuales. Entonces estábamos ahí como que, así como que entre los heteros y dos gays ahí habíamos, así como que, ajá. Entonces siempre venían, y yo siempre como que ya voy años hablando de estos temas en las redes y todo. Es como que vienen y me preguntan y no sé qué, no sé cuánto. Entonces estábamos ahí ya conversando así, y una señora ya mayor empieza a comentar así como que no, yo creo que los gays, a mí me parece que los gays, yo, no, yo te respeto, Larry, yo te respeto, estoy de acuerdo, pero los gays a mí me parece que son así porque en algún momento de su vida les violaron. Y yo estoy 99% segura de que eso es así. Yo estoy segura de que eso es así. Y yo digo, pero a mí no me han violado. No, no, no. Entonces, no, por eso digo 99%, porque yo estoy segura que ellos se hacen así. Por ejemplo, estábamos con una doctora al lado, ella le dice, no me importa, yo voy a decir el nombre, le voy a decir, le dice, Cata, no puedes decir eso porque yo trabajo también con niñas en Amazonía que desafortunadamente sufren bastantes casos de violación y eso no determina que se van a hacer lesbianas o lo que sea. Y no puedes decir eso porque no es como que una teoría comprobada, un dato real. No, Es una percepción y es cuando yo también digo que egoísta incluso decir eso, porque en el caso de que, por ejemplo, es alguien que atravesó eso, tal vez, por ejemplo, en su niñez, un caso de violencia de ese tipo, y que te digan ese tipo de facts, de teorías, y que tal vez puede ser peligroso para ti mismo decir, y será que soy así porque tal vez yo pasé por eso. No sé, puede ser incluso peligroso, puede ser, e ir diciendo a todo el mundo qué es lo que es. Y yo decía, no, o sea, hay una discusión un poco, que yo me harté un poco, porque también es como que deje de estarles explicando a cada rato y que vengan con estas cosas. Digo, no me parece bien. Entonces, ese tipo de desinformación que todavía existe en la sociedad es bastante complejo. Que digan en pleno 2025 la gente siga diciendo ese tipo de cosas es lo que a veces a uno le desmotiva. Por ejemplo, a mí me desmotivó hace rato seguir en esa conversación, por ejemplo. Pero yo sigo haciendo mis cosas en las redes sociales. Pero qué peligroso es también que siga eso en los colegios, en las instituciones, porque en el sector público también hay mucho caso de discriminación todavía. Entonces, ¿qué crees que debería seguir pasando para que la gente que tal vez no consume redes, no se va a ir a leer datos académicos, pero que tal vez haya esta concientización para que no se sigan replicando este tipo de discursos? Ajá. Bueno, yo creo que tiene que llegar un momento en el que la homofobia y la transfobia tienen que sonarnos como mala educación. Yo lo digo así porque tuve tal vez la suerte de que cuando yo estaba cursando mis estudios en la Universidad Católica, tuve mucho apoyo de mis profesoras, Alejandra Delgado y Natalia Sierra. Yo les admiro mucho, no solamente dentro de su labor, sino también como profesoras y como seres humanos. Y me gustó mucho su manera de apoyarme y también hacerlo sentir, porque primero que nada eran personas como muy em, consideradas dentro de la facultad y segundo, eso generó que haya como una idea de que, o sea, esto es, dentro del alumnado había como idea de no, o sea, esto es lo correcto, o sea, eso es lo lógico que hay que hacer, o sea, yo no puedo discriminar a esta persona, ¿cómo decirlo? Su manera de actuar impuso de alguna manera que el resto también entienda que cualquier cosa o ofensa hacia mí en relación a mi identidad de género o mi sexualidad era una expresión intolerable dentro de ese espacio, mal vista, mal educada o como le quieras llamar. Y eso hacía que básicamente les cortaba a los estudiantes que querían tal vez o tenían estas formas de proceder, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho eso porque eso también implicó para mí personalmente una paz dentro del espacio, de ese espacio de estudio. Y me gusta este ejemplo porque también es pensar y comenzar a ver a la violencia, a la discriminación y también al racismo, por ejemplo, a la transfobia, todo, a la violencia contra las personas con discapacidad. Tenemos que empezar a verlas mal, ¿no? Y que la gente se acostumbre a saber que eso está mal, ¿no? Y cuando alguien lo haga o diga algo, diga un chiste machista, diga un chiste racista, o sea, tenemos que hacerle saber que está mal, ¿no? O sea, y verle mal y no dejar de ser condescendientes en hacerle sentir que está bien o que no pasa nada, sino realmente expresar que está mal, ¿no? Y yo eso lo hacía durante años con mamá, cada vez que pasaba algo, o que decía algo que yo creía que tenía que podría ser cuestionable, yo le decía, madre, ¿por qué dices de esto? No digas de esto, y bueno, eso también me ganó una fama en la familia en la que chuta,
mis primos y mis tíos como que tienen miedo de decir cosas de Eso frente de pasa, mí. ajá, y lo mismo con mi familia. Con mí me tienen, no miedo, pero ya no tanto miedo, pero ajá. No dicen nada fuera del lugar cuando yo estoy. Nada. Me acuerdo el otro día hablaban de un cantante que era homosexual y no sabían cómo decir que era gay sin decirlo, sin que suene un insulto así. Es que ha sido que ¿qué es? Que le gustan los hombres. Homosexual. Ha sido ¿Qué? Baret. ¿Es sido homosexual? ¿Qué? Yo digo, si eso no está mal, digan nomás homosexuales, lesbianas. Yo también a veces digo, ay, me encanta ella porque es lesbiana. Digo, esa actriz me encanta porque es lesbiana. Y se ríen todos porque piensan que lo digo Como broma. como que, es que sos lesbiana. No, pero lo digo porque Ah, creo sí, que es muy... Nua lo dice así, se ríe. No, ajá, y qué bestia ha sido, qué pasará. No, no, lo digo porque me parece bien, estoy feliz de que haya actrices o personas, mujeres lesbianas que haya que admirar, y por eso lo digo. Y también está bien, no es solamente hablar del señor homosexual, que esto tienen mucho los hombres, ¿no? De que que Claro. Freddie Mercury y el señor homosexual o cualquier gay así que represente algo bueno. No, todos son homosexuales, todos son señores homosexuales o señoritos, si quieren. No, claro, eso es súper importante. La de que es un señor homosexual bastante conocido en Carapungo. Pero hay que dejar atrás esas posiciones y yo creo que hay que aprender a decirlos tranquilamente, de frente, dejar de tenerle miedo. Sí decirle, sí también, sí aprender a que la discriminación está mal, evidentemente, pero no está mal que visibilicemos que estamos aquí, ¿no? Porque las personas LGBT estamos en todo lado, está muy bien y que no tengamos vergüenza, que dejemos de pensar que el decir que alguien es, una mujer es lesbiana o que un hombre es gay es un insulto, ¿no? Porque es una característica de pronto y tenemos que dejar de verlo desde la manera peyorativa. Totalmente. Y no solamente ocurre esto con la sociedad que no es LGBT o que no es sexodiversa, también ocurre dentro de nuestra misma población. Hoy mismo justo estaba chateando con un chico por Grindr mientras yo le estaba ofreciendo la prueba. Y él me decía, no, gracias. Bueno, resulta que la conversación llevó, no sé cómo, no me acuerdo cómo, pero llegó a él expresar su transfobia. Y a decir, ya me acordé, que él no quería ir por ejemplo, al centro médico de Quimirín a atenderse, porque ahí te atienden, aparte, chicas trans. Bueno, lo dijo de una manera muy peyorativa, que no pienso repetir. Quizás está un poco misógina. Pero no voy a ir a eso porque ahí van puras trans. Y a mí no me gusta y a mí no me representan y por ellas... No quiero que me confundan con ellas. Y porque aparte ellas nos hacen quedar mal a todos los demás. Entonces, yo digo, obviamente... Al ser creados en una misma sociedad, por supuesto, todos crecimos con esta homofobia, transfobia, y que si no la deconstruimos, no la trabajamos, sigue ahí. Ahora, tú, ¿no? ¿Cómo ves la misma estrategia para aplicarla dentro de nuestra misma población que sufre de transfobia, de homofobia, plumofobia, etcétera, etcétera? ¿Cómo crees que podemos cambiar esa situación? Yo creo que tenemos que dejar de pensar que en tanto yo ataque a tal grupo, mi condición va a ser mejor, ¿no? O sea, que el yo diferenciarme dentro del LGBT, de los malos del LGBT, va a implicar que yo voy a estar dentro de los buenos del LGBT. Esta dicotomía de los buenos y los malos se repite en todo lugar, igual con las mujeres, ¿no? O sea, yo soy la buena mujer y tal mujer representa a la mala mujer. El mal gay, la trans generalmente son vistos como... tal vez personas muy problemáticas, también porque muchas personas trans han estado de frente en los colectivos, han sido las voceras, han sido las que de frente han tenido que decirle a la sociedad qué es lo que está pasando y quejarse de frente y protestar de frente. Y es por eso que tal vez nos hemos ganado la fama de ser problemáticas y que tal vez algunos hombres gays no quieran estar representados en relación a nosotras. Pero es justamente esta dicotomía la que hay que atacar, ¿no? Hay que pensar que la idea de malos y buenos solo hace que nosotros nos ataquemos entre nosotros y que al fin y al cabo no logremos lo que está pasando. No es que no conseguimos nuestros derechos por culpa de que las tales y estamos quedando mal porque las tales se están portando mal. No conseguimos ciertas cosas porque simplemente no hay esa voluntad y hay muchas excusas que se usa para no querer hacer las cosas que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, como dije con los discursos de odio, no tenemos que dejarnos llevar por esto y más vale pensar que yo no gano nada con que sea visto como el buen LGBT frente a los heterosexuales, porque al fin y al cabo siempre va a haber la posibilidad de que
dentro de esta escala donde el hetero está arriba y el LGBT está abajo, siempre va a haber la posibilidad de que me recuerden que estoy abajo, ¿no? Y entonces hay que romper esa posibilidad y yo mismo no me voy a poner abajo por ser condescendiente con esta visión. Entonces, esa es la invitación a todas las personas LGBT, más vale a también transformar desde nuestras relaciones este tema para que no, para también dejar de caer en esta falsa relación de igualdad que a veces se nos pone cuando se nos denomina el buen, el gay, el buen trans, el buen LGBT o la buena mujer. Qué maravilla. Necesitamos una NUA, todo el mundo. Totalmente. Todo el mundo. ¿Cómo hacemos para imprimir una NUA? Para sacarle copia En 3D. en 3D. La clonación, ahí ahorita La clonación. zorros, creo. Le vamos a dar un poquito más de vino a NUA. ¿Dónde estaba el vino? Y le vamos a dar unas donas maravillosas que ha traído de Akira Bari. Y vamos a ir con las preguntas ya un poquito más picantes. Y vamos a clonar A zorritas. ver, veamos No, las ahora vamos a donitas. clonar zorritas. Háblenos, Nua, un poco acerca de la sentencia. Infórmanos con respecto, actualízanos en cuanto a la sentencia. Una dona. Una Yo, dona, le dije trae. clarito, chicos, estoy en una dona. Qué bestia. Y una dona. Les comparto. De la sentencia ahora que tiene que ver con la niñez trans y en cuanto a lo que nos decías que tiene que establecerse protocolos frente a actos de transfobia. Únicamente transfobia, también incluye homofobia, bullying por homofobia, etcétera. Cuéntanos un poquito de qué va esa sentencia, qué es lo que dice la sentencia, qué es lo que tiene que hacer el Estado y en qué punto de la aplicación estamos o hacia dónde va a ir. Bien. La sentencia de la Corte le dio un número de días al Estado, al Ministerio de Educación, para establecer un protocolo estándar, el cual está encaminado a proteger a los estudiantes de violencia y discriminación. Habla de términos generales, pero también habla de que tiene que haber específicamente plantearse el tema de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Estos dos términos son importantes porque el uno refiere a población trans y el otro a población con una orientación sexual diversa como gay, lesbianas, homosexuales, etc. Entonces, ¿en qué punto está? Estamos en el punto en que el gobierno tiene que dar ya una respuesta en el sentido de que tiene que crear un protocolo. En el peor de los casos, yo creería que mínimamente lo que tiene que haber es un protocolo que hable en términos generales de la violencia y discriminación. Idealmente sí tiene que abordar más específicamente este caso, porque como dije, hay muchos casos en el Ecuador que no tienen respuesta. Entonces, eso es lo que estamos, y eso es justamente lo que armó la polémica, porque la gente no sabe muy bien qué es lo que implicaría el protocolo, y ha habido este rumor de que el protocolo se va a utilizar para infundir ideología de género, que bueno, ya habíamos visto que es una idea de pánico que justamente lo que quiere es evitar que se dé respuesta a esta sentencia. O sea, a mí lo que Yo- me... Ah, sí, a mí lo que me saca un poco de casillas es de que, ¿cómo pueden llegar a ver algo que referente a la educación como algo peligroso? ¿A qué es lo que le temen realmente esos sectores conservadores? ¿A qué le temen? ¿A que de pronto se queden sin adeptos en sus iglesias? ¿O qué es lo que le temen realmente? Porque digo, ¿cómo pueden negarse a una educación? A que se establezcan medidas para mejorar ciertos problemas que existen, o ellos tal vez piensan que no existen esos problemas, o como decían, ¿no? Una de las ¿cómo es? Frases, ¿no? De las chicas feministas que apoyaban el tema del aborto, o sea, te protejo hasta que nazcas, pero si naces gay ya te dejo de proteger, ya te dejo de cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo ves tú esa cuestión? Lo que sucede es que básicamente hay una idea sobre que lo que decía Larry hace rato, de que algo le pasó a los homosexuales en su vida que los hizo homosexuales. Entonces, básicamente lo que quiere esta gente es evitar eso, y porque piensa que, diciéndole a una persona que, bueno, los gays existen y que está bien ser gay, se van a transformar en gays. Y eso no es así, o sea, realmente... básicamente el miedo que existe ahí es a que se nombre una realidad que existe y que está bien que esa realidad existe. Y volvemos al tema de la patologización, ¿no? Pensar que las personas trans o las personas homosexuales son una enfermedad o que son producto de algún trauma, y eso es justamente lo que tenemos que atacar. Entonces, lo que podría decirte al respecto es que hay que alejarnos de esas visiones, porque básicamente hay una idea justamente de eso, o sea, que algo pasa que transforma a las personas en su sexualidad cuando vemos que la orientación sexual no es algo modificable, y más vale lo que estamos intentando es educar en la no discriminación. Eso es lo que se quiere. Si es que hay alguien
de pronto entiende que, bueno, existen personas LGBT y por lo tanto yo también podría ser una de esas personas LGBT. Eso no es culpa de la persona que te educó, sino es más vale su derecho, es justamente nuestro derecho al libre desarrollo, y eso es algo que en el Ecuador tenemos que seguir concluyendo. Los derechos de los niños y adolescentes es algo que todavía estamos digiriendo, porque los derechos de niños y adolescentes es algo nuevo en la historia del mundo, y está bien que pensemos en sus derechos y en su desarrollo, y eso es algo que nos ha faltado, y es por eso que tenemos este tipo de problemas. Y ahora no sé si yo me equivoco con lo que voy a preguntar, pero por ejemplo, supongo que dependiendo las edades, tú también utilizas un vocabulario diferente o una expresión diferente. Entonces, claro, por ejemplo, como tú mismo decías, tal vez las personas piensan que a todos les vas a decir, verán que hay los homosexuales, las lesbianas y pa, pero obviamente no es así, ¿no? Entonces, ¿tú cómo llegas a los niños o desde qué edad como es recomendable como que empezar a hablar de estos temas? Porque claro, o sea, un niño de 5 años a veces sí tiene la curiosidad porque vio algo, ahora las redes sociales son súper amplias. Entonces, Claro. ¿tú cómo lo verías o cómo harías en las diferentes edades? Bueno, esto llega al tema de educación sexual integral, y eso es por eso que es muy importante. Y se inicia en algunas edades tempranas, pero no tiene que ver con enseñarle al niño sexualidad, sino enseñarle a identificar ciertas cosas que podrían tener que ver, como por ejemplo el abuso sexual, que pasa con niños, niños pequeños, niños, niñas. Entonces, ese es como la primera fase, ¿no? Enseñarle que hay ciertas cosas que son sensibles dentro de su cuerpo, que son que merecen protección, que si es que alguien las toca, si alguien hace en contra de su voluntad, podría ser una forma de violencia, y enseñar a identificar, ¿no? Porque eso pasa también, mucha gente que ha vivido violencia, violencia sexual, y que no sabe que vivió violencia sexual porque no la reconoce, ¿no? O el tema del estupro, por ejemplo, cuando un menor de edad accede a tener sexo con un adulto, y a veces no está, pero accede sin el consentimiento completo de que lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esas son situaciones que pasan, ¿no? Eventualmente, ya con niños más grandes sí se puede hablar del tema de la diferencia y la no discriminación en un sentido más general, pero ya generalmente cuando estamos hablando de niños de niñez, adolescencia principalmente, ya entrando a los 11 12 años, se puede ya hablar un poco más de cosas como orientación sexual, sexo, género. Especialmente se inicia con tema de sexo, género, Desde roles los de 12 género. dijiste, 12. Principalmente se comienza a hablar, o sea, principalmente de temas de roles de género, qué es el género, qué es la construcción. ¿Por qué? Porque los chicos ya comienzan, primero, la identidad se comienza a construir desde muy temprano, a los 5 años ya hay una noción de género, pero a los 12 13 ya el adolescente comienza a construir de manera más consciente sus nociones de lo que quieren. Entonces, ¿cómo quiero construir mi identidad? Y nuevamente ahí digo, o sea, es como lo de elegir una carrera, ¿no? Hay errores, hay un espacio de experimentación. Es cierto que, qué sé yo, el 100% de niños o adolescentes trans, quizás un 90% sí sean personas trans y un 10% no. Y yo creo que ese 10% que no es también un porcentaje válido, porque también es válido que la gente explore sus posibilidades. No es necesario que yo me travista para ser persona trans, o que explore mi género, y para ello tenga que ser una persona trans. Todos podemos hacerlo, todos deberíamos hacerlo quizás. En todo caso, lo que yo pido es que las leyes sean amplias, que no haya unos protocolos deterministas que te digan, no, tú eres esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, sino que entienda que la identidad es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, y especialmente en niños y adolescentes es algo que está ahí construyéndose, y que por lo tanto hay que darle esa libertad para que se construya. Obviamente, darle información suficiente para que no haya no haya un daño hacia esa misma persona, pero en general yo creo que ese es el verdadero debate, ¿no? Pensar en cómo hacemos una crianza que sea más amplia, que no sea tan cerrada, heteronormativa, que implique que los chicos puedan explorar y puedan definir con su tiempo qué es lo que quieren. Nosotros en Proyecto Transgénero teníamos una posición muy interesante. Hace tiempo se hablaba de cuándo tiene que estar el sexo, el género en la cédula, y nosotros proponíamos, estoy hablando del 2016 con la ley que hubo en el 2016, que no haya sexo o género en las cédulas hasta los 18 años, y que desde los 18 años las personas vayan y Pueden escoger. puedas escoger o declarar, mejor dicho, declarar cuál es tu género, y si es que no declaras, bueno, que sea en relación a tu sexo, pero justamente porque queríamos quitarle esa presión que hay antes, ¿no? O sea, que el adolescente Yo creo que realmente solo no eso encuentre esa daría presión. la apertura incluso para hablar de que todo el mundo hable, que hay Claro. la opción, porque yo siento que es la información lo que hace falta, que
ajá, lo satanizan tanto de que te van a decir que puedes ser hombre o mujer y vas a querer ser hombre o mujer o lo que sea. Pero no, es solamente saber que existen estas posibilidades y que yo si veo a alguien que quiere transicionar o se identifica de cierta forma, no tengo por qué tratarlo mal o sea, o violentarlo o joder con eso, sino que también es algo que existe y que podemos convivir, Tiene su derecho a hacer. que hay su derecho. Entonces yo siento que yo no entiendo, bueno, entiendo porque es la falta de información, pero que poco a poco, porque incluso a mí lo que me desconfiguraba también la cabeza es ver, por ejemplo, porque yo vi tu entrevista completa y obviamente siempre los comentarios y todo, y la gente se pone a hablar y yo veo que muchas veces artistas incluso, que bailarines, cantantes, que están en el medio donde hay mucha representación LGBT, que ponían, no, que abajo la ideología de género y todo, o sea, y yo digo, ¿cómo siendo artistas y teniendo una comunidad bastante grande que a la final siempre es como que muchas artistas que son muy vistas, la gente tiende a identificarse y a replicar su discurso. Ajá. Entonces digo, ¿cómo si estando en un ambiente donde convives con personas diversas, dices, no, el rechazo a esta idea que ponen que es la ideología de género, dicen, no, no, abajo, abajo. Digo, qué complejo que es y a mí lo que me encantó de tu entrevista es que, ajá, te proponían todas estas cosas de que va a pasar esto, de que puede que no deben haber mujeres trans compitiendo en estos lugares o lo que sea, y tú ibas a las estadísticas, ibas a informar, esto es lo que a mí me gustó. Yo siento que la información es lo que hace el cambio, no irse a pelear tal vez, que también si es que existe la posibilidad está de hacerlo, pero yo siento que la información es lo que va a hacer la diferencia dentro de todo. Eso. Y hay algo también que pasa mucho con las personas de LGBT, que yo creo que tenemos que ser más estratégicas porque somos también más juzgadas, ¿no? Entonces, de pronto a veces si es que llego a confrontar a ciertos espacios, aunque pueda ser que tenga la razón, evidentemente, no me van a escuchar porque voy a ser la trans o la persona LGBT bulliciosa que ya nos esperábamos que haga esta bulla. Y yo digo, sí, de pronto hay momentos en los que sí uno tenga que llegar a hacer a lanzar piedra de pronto, como dicen, pero hay lugares en los que uno gana más si es que logra llegar, si es que logras lograr que te inviten a la mesa, como dicen, ¿no? Entonces, yo creo que hay momentos en los que hay que jugar más estratégicamente y hay otros lugares donde sí hay que tal vez ser más confrontativos, ¿no? Entonces, sí, me parece chévere que lo hayas notado, yo creo que sí, también es parte de lo que yo intento también hacer en los espacios que me invitan. Y bueno, o sea, qué bueno que haya permitido eso, que llegue más información. Yo también me da risa porque subí unos extractos en TikTok y te juro que desde lo que subí hasta ahorita se siguen peleando ajá. Al comienzo seguía un poco la discusión, comentaba algo, pero ahorita ya dejé de comentar porque te juro, todos los días despierto son como unos 7 10 o 20 comentarios y ya no sé quién se pelea con quién y todo, pero es chévere poder generar ese debate, poder llegar y bueno, luego los comentarios que se hagan, pero y yo creo que es muy importante que haya generado esa difusión, ¿no? Que fue tan grande. Y bueno, que así también es un consejo para todos quienes quieran ingresar a a algún espacio en medios, a veces pensar en esa estrategia de cómo llegar, yo creo que es importante. Sí, 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 sí. O sea, yo cuando vi eso dije, yo antes hacía más historias, ahora ando con poco tiempo. Yo es como que decía, quiero hablar de esto, porque me parece importante. O sea, justo lo que estamos hablando aquí, yo lo quería decir en historias. Solo que a veces digo, es tan complejo, a veces un poco largo. Dije, no, hay que hablarlo en un podcast y sacar cápsulas pequeñas de 1 minuto y medio, unas 20, para informar a todo el mundo. Me va a tocar editar un montón. Pero yo siento que es full necesario. Y que haya más espacios así, o sea, a la final lo que siempre se hace mainstream, lo que siempre se viraliza más son... Bueno, está bien porque el contenido que más se viraliza es porque es divertido y todo. Pero siento que es importante que la gente apoye para que esta información, o sea, solo con compartir a veces ya llegas a ciertas personas que solo, a veces es un chip que dice, ah, sí, hay otras posibilidades. Entonces, eso. Me encanta, ya mismo estamos acabando. Ajá. Sí, ya mismo estamos acabando. Yo quería conversar más también sobre Nua, o sea, que nos cuente de su vida. ¿Quién pero es ya Nua? Tenemos, no vamos a tener tienes tiempo. 3 minutos para resumirnos tu vida. Pero ya, ajá, capaz le invitamos a otro programa, ojalá que podamos, para conversar. La próxima ya nos cobra ya. La próxima, tres donas, no una. Y más riscos. Y madre. Yo justo lo que quería preguntarte ahora es que muchos sabrán en redes sociales que la Wendy Guevara, ¿no? La que se ha vuelto como
como un referente de la población trans. Ella dijo, ¿no? Específicamente que para ella obviamente no le parece que las mujeres trans compitan en las Olimpiadas en competencia con las mujeres. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esa situación, a esa posición que viene desde... Primero quiero contar algo que me pasó muy chistoso el otro día que salí con mi hermano y su esposa y bueno, y la sobrina de ella, que algo conversaban y luego con emoción me contaban algo de la Wendy Guevara y como que asumían que yo no sabía, no sé, porque no sabía de Wendy. ¿Y qué? no te sabía. La Wendy, ¿tú le conoces a la Wendy? Y yo, sí, de ley, claro que sé quién es, o sea, pero, o sea, ¿qué? O sea, no me va, o sea, no me... Claro, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se va a hacer? Tú, Claro, también o sea, asumen que porque eres trans, tú le conoces, trans, nos puedes presentar, así como que entonces... sí, conoces a todos los gays. Y yo no, así como, no, sí, está bien que vean, pero no sé de qué me hablan. Pero bueno, y lo digo porque ese es un público hetero, ¿no? Entonces, sí, me parece chévere el tema de Wendy en el sentido de que ha llegado a muchos espacios. Mi hermano justamente le conversaba, no me acuerdo a quién, sobre que se lo ganó a todo mundo, o cómo hablaba de ella con admiración, no sé. Pero bueno, específicamente sobre lo que dijo, bueno, yo creo que Wendy también es una persona que es producto de su realidad y tampoco podemos exigirle más de lo que es. Yo me recuerdo también muchas veces que yo he trabajado también con población trans de muchos estratos económicos, donde me he encontrado también discursos de homofobia o perdón, de xenofobia, de racismo. Y obviamente, dependiendo del espacio, uno podrá señalarles de esto, porque también, o sea, yo no le puedo exigir a alguien que tal vez no tiene todas estas herramientas teóricas de las que hablábamos y que sabe esto. Entonces, quizás, sí, yo, si es que no sea el tema, puedo asumir que, claro, las personas trans las mujeres trans tienen tal ventaja, ni sé qué, pero luego vemos las estadísticas, ¿no? Yo decía, aquí en el Ecuador, por ejemplo, no hay un solo atleta trans, ¿no? Entonces, esta es un miedo que no existe. En Estados Unidos, de todo el número de atletas, apenas no llega ni al 1%. En todo caso, eso, y volví a algo que yo les decía hace rato en los talleres. Alguna vez me topaba con esto del gen gay y otros tipos de desinformación y mitos, ¿no? Y yo creo que esto también forma parte de eso, ¿no? Entonces, Wendy responde a estas cosas porque tampoco no sabe sobre el tema, es una figura pública que responde de acuerdo a sus opiniones. Y lamentablemente muchas personas de derecha o conservadores o medios afines a esto han utilizado esto porque les encanta utilizarnos contra nosotras mismos, ¿no? Y esto me recuerda al tema de las personas que transicionan, ¿no? Las personas que dejan de ser trans, ¿no? Y entonces como cogen un caso de personas que han de transicionar y dicen, miren esto, demuestra que es la identidad de género, es una mentira, que las personas trans es una mentira porque tal persona de transicionó. Y luego vamos a las estadísticas y vemos que menos del 1% ha de transicionado y muchas veces tiene que ver con relaciones, con temas de violencia que han vivido o temas religiosos también. Posiciones sociales, estereotipos. Exactamente, entonces lo que quiero decir que una cosa es la primera idea que nos mandan, nos impulsan como el clickbait y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces Wendy también responde un poco a esto, ella es una figura pública, no es una académica, no es una intelectual dentro de la materia y está bien, no le puedo exigir lo mismo, no le tengo ningún rencor. Me sorprende cómo han utilizado esas pequeñas declaraciones muchos medios para reproducirlo, cuando hay estudios, cuando hay mucha información académica que habla sobre el tema y que nos puede dar una apreciación más real de lo que es el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas trans, las mujeres trans cuando toman estrógenos, muchas veces lo que hace es el tejido muscular se vuelve menos denso, incluso el tema óseo también se hace menos duro, menos fuerte, hay problemas de osteoporosis en la vejez, por ejemplo. Lo que quiero decir es que hay una realidad física que distancia de lo que se cree, ¿no? Que como que el sexo masculino de por sí ya da una ventaja física, cuando en el deporte primero lo que hay es el tema del entrenamiento y luego sí puede haber ventajas naturales, porque obviamente, qué sé yo, el jugador de básquet que mide 2 metros tendrá una ventaja frente al
que mide 1,50 m, que sí existen, pero el entrenamiento es una cosa que permite fortalecer y generar estas aptitudes del deporte, ¿no? Y eso es algo que no se tiene en cuenta. El deporte no solamente es una ventaja natural de tu biología, sino tiene que ver mucho más allá. Entonces, eso, yo no me conflictúo mucho de sus declaraciones, entiendo que responde a su historia, a su realidad, y más vale, nuevamente lo que digo, informémonos de los espacios adecuados. Yo no puedo en un debate, por ejemplo, en televisión o en un espacio académico decir, bueno, por Wendy Guevara dijo que esto, entonces esto es la verdad, porque igual esto es la trans que mejor nos cae a los heterosexuales. Y como dice, ella se ganó, es la única, ella es la señora trans, como el señor homosexual es la señora Y trans. justo, claro, Ella sí está Ajá. bien, no esa que... y lo que comentaba la gente, pues claro, decían, ay, por eso ella sí me cae bien, ella es congruente. Claro, y Cosas así, volvemos pues, al claro. gay bueno, ¿no? Ajá. La persona trans buena y la Claro, persona sí, trans sí. mala. Entonces, no caer en esas dicotomías, pensar que a veces ser el bueno de algo implica ser el que está abajo de alguien, ese que te dice que eres bueno. Entonces, no dejarnos caer por esas dicotomías falsas, que eso es una trampa. ¿Sabes qué me parece interesante? Que de hecho el debate dentro de eso, como tú comentabas, debería ser que ni siquiera hay la posibilidad de que existan en este momento deportistas trans, porque dentro de la desigualdad en los colegios, en las instituciones, en la medicina, en todo lado. Qué complejo que es que, bueno, que lleguen a competir en Ecuador. Entonces la gente, Por el un miedo. caso, No, es que ¿cómo van a competir con esto? Primero, para empezar, qué complejo que es la educación. Entonces, no, esos miedos que les meten en la cabeza son... Problemas reales. Ajá, deberíamos entrar en este debate primero, que debería ser un derecho, igualdad, para empezar, para todos los seres humanos, y ahí sí ya, bueno, que también, ahí NUA viene y les da la cátedra del por qué sí es posible que esto pase. Bueno, se nos está acabando el tiempo, quiero la próxima, ahí sí, la próxima NUA nos va a cantar si está casada, se va a casar. Por aquí nosotras sí sabemos, yo sí quería entrar en esos temas, ahí les saludamos. A nuestro público en vivo. A nuestro público en vivo, pero la próxima porque ya no tenemos tiempo. No sé si está saludando. Dice. Le preguntamos si se va a casar, por ahí al fondo dije, no sabemos si es sola o no, ahí vamos a ver, ¿no? Que se cierra el podcast y hablaremos. Ya hablaremos. Gracias, Nua, por venir. Gracias. Qué información tan valiosa. matrimonio. Capaz. Eso queda para una siguiente. Todo eso vamos a ver. Pero para mí era muy importante hablar sobre el tema de ideología de género porque es un término que hay que eliminar. Ajá. Que saber de dónde viene para tener... Para cachar y por qué no es un buen término. Ajá. Listo. Gracias, Nua. Gracias. Muchas gracias, como te dije, gracias por fin invitarme y ojalá poder estar nuevamente ahí. De tus redes Por para- supuesto. Ay, Y sí, sí. ojalá llegue a más que información a muchas personas para que tomen conciencia de todo. lo que está Principalmente pasando. las redes de Proyecto Transgénero, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Yo también estoy en todas las redes, en TikTok ingresé también recién, en Twitter, no sé, búscame o googleame o pregúntale a ChatGPT. Ya, perfecto. Muchas gracias. Thank you, chicas. gracias. Nos vemos. Peter Fecho, ¿tú te quieres despedir? ¿No? Listo. Nos vemos. Hasta luego. Tequila, ¿tú te quieres despedir? Infórmate, bebé. Adiós. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chicas. Chao, chao. Chao, Dios le pague, chicas. Dios le pague.